El del granizo que sorprendió ayer porque en principio no estaba pronosticado, por lo menos desde la mañana, un fenómeno tan severo, al menos para un sector del Gran Buenos Aires y de la capital. Y esto, por ejemplo, ocurrió en Berazategui, una granizada importante, ¿no? Tamaño mediano para esas piedras que cayeron en la tarde, temprano, ¿no? En la media tarde, en realidad. Sí, 5:30 de la tarde. Sí, era un horario donde, por supuesto, el movimiento era intenso, ¿no? Día hábil, mucha gente en sus trabajos, otros regresando con sus chicos del colegio, por ejemplo, horario de salida de muchos colegios, y de repente el granizo, que sorprendió de esa manera, esto en Berazategui, pero lo mismo, por ejemplo, se vio en algunos otros lugares del sur del Gran Buenos Aires, como por ejemplo en Temperley. Estamos hablando de esta porción del Gran Buenos Aires como la más afectada. En la zona norte, por ejemplo, ni siquiera llovió. En algunos barrios de capital también el fenómeno se percibió. Pero en Berazategui, mira, de repente todo se tiñó de blanco. Sí, de hecho parecía Bariloche o el sur de nuestro país. Y, digamos, el granizo era tan grande que se depositaba en los techos y se hacía como un bloque de hielo. Esto pasó también ayer a partir de las 5:30 en La Ferrer. Y te decía, se depositaban los techos en las canaletas y en el caso de mi hermana, por ejemplo, el marido se tuvo que subir al techo para poder sacar los bloques de hielo. Claro, temían que en cualquier momento el techo se viniera abajo. Eran las 8 de la noche y seguían sacando granizo del jardín. Porque si bien había caído 2 o 3 horas antes, las piedras eran tan importantes que no se derretían, Daniel. La verdad que el fenómeno no estaba anunciado por el servicio meteorológico. A partir de las 5:15, el cielo comenzó a ponerse negro, primero gris, negro, comenzó esa lluvia de granizo. En algunos lugares ni siquiera llovía, se puso todo blanco y lamentablemente destrozó casas, vidrios y también, por el tamaño de las piedras, abolló varios autos. Esto, por ejemplo, ocurrió en Espeleta. Ahí también la granizada se sintió, pero es realmente impresionante el fenómeno. Aparte, en la tarde, mirá, te agarraba circulando, sorprendiendo a todo el que iba. El fenómeno de repente se desató en cuestión de segundos. Fue breve, pero muy intenso, entonces llegó a dañar, por ejemplo, ramas de muchos árboles que cayeron más que por el viento, que no era tan importante, sí por el efecto de esa granizada que impactaba con fuerza sobre todo lo que encontraba. Es impresionante cómo en poco tiempo se acumulaba el granizo. Como decías, bueno, en los techos ni hablar, pero ahí se veía en los jardines y en las veredas cómo se teñía todo de blanco. Mira, Marcos Paz, también en Marcos Paz. Y en realidad fue en determinados sectores. Yo, por ejemplo, estaba en Lanús, sí, llovía y mucho, pero no cayó ni una piedra. Y unas 20, 30 cuadras se caía el mundo, Daniel. Qué cosa, ¿no? De este fenómeno que en el término de 1 o 2 cuadras puede ser tan diferente. Sí, esto Temperley, por ejemplo, impresionante también sobre el verde de ese jardín, cómo rápidamente todo se cubría de blanco, pero se puede percibir, si prestás atención a la imagen, que el tamaño del granizo es importante, ¿no? De mediano para arriba. Esto en Banfield, otro de los lugares muy afectados. Además, fíjate cómo no se veía prácticamente nada, porque todo esto iba acompañado por una cortina de agua, un diluvio. Mira la cantidad de hielo que se acumula prácticamente en la maceta y en los costados o en los rincones. La mujer había llegado prácticamente a su casa, estaba dentro del auto y no podía salir. Por suerte el auto quedó refugiado por un pequeño techo, si no prácticamente hoy tenía que estar contando los destrozos. Mirá, impresionante. Esto en Quilmes, ¿no? Ahí claramente el tamaño del granizo queda graficado, bueno, con ese señor que lo levantó y muestra que realmente te puede llegar a dañar y mucho. Bueno, tenemos la experiencia de la granizada histórica en 2006 en Buenos Aires. Más o menos el tamaño del granizo estaba por allí, por el que se sufrió en aquella oportunidad en Buenos Aires. En este caso es sobre todo lo más afectado el sur del Gran Buenos Aires, Quilmes en este caso, pero bien vale para otras localidades de la zona sur.
Y Capital también se vio afectada por el fenómeno, no todos los barrios, pero mira, esto en el centro de la ciudad, no, si no te lo digo, no vas a saber que eso es Buenos Aires y que es el centro, ¿no? Podría ser, qué sé yo, San Martín de los Andes, si querés. No, no es nieve. Y mirá esta imagen. Esta es la Plaza Central de Lomas. No, parece... Yo cuando la vi dije, bueno, esta es la plaza de Bariloche. Tranquilamente. La que está frente al Nahuel Huapi, tan linda. Pero no, era acá nomás. No, todo de blanco por el granizo. Y bueno, imagínate las complicaciones, ¿no? Porque el granizo ha dañado muchos autos que estaban circulando en ese momento y también algunas casas, ¿eh? Porque en algunos sectores realmente fue impresionante el fenómeno. Media hora duró, en algunos lugares un poco menos, pero realmente te puede dañar aunque dure un minuto, ¿no?